Como sostenedor o miembro de un equipo directivo, ¿se han preguntado si existe alguna herramienta, algún sistema que les permita cumplir simultáneamente con el Mineduc y la Superintendencia de Educación? Bueno, ese sistema existe. Nosotros en iGET desarrollamos una plataforma web que es a su vez una aplicación que permite cumplir simultáneamente con estas dos instituciones. Es decir, es una plataforma donde están las acciones del plan de mejoramiento, están las evidencias con las que hay que contar, están las facturas, las boletas de honorarios, y simplemente por hacer unas cuantas gestiones dentro de la plataforma se generan todos los avances que hay que documentar. Por ejemplo, cuando tengo una factura o una boleta de honorario y la clasifico mediante un procedimiento que nosotros tenemos en la plataforma, vamos a indicarle al sistema con qué documento pagamos esa factura o boleta de honorario, con qué transferencia bancaria, con qué cheque, cómo hicimos ese pago, a qué acción del plan de mejoramiento está asociada. Por tanto, esa factura, ese documento queda inmediatamente asociado a esa acción, pero al mismo tiempo el monto de esa factura se descuenta del presupuesto de esa acción. En ese momento, como lo que hicimos fue indicarle también en qué subvención está imputada, esa factura o boleta de honorario o gasto se descuenta de aquella subvención. Por tanto, con este solo hecho de clasificar esta información, nosotros vamos a obtener el saldo por acciones del PME, es decir, el presupuesto menos los gastos acumulados dan el saldo de cada acción. Información súper importante, sobre todo en la etapa de monitoreo. También vamos a obtener el saldo por subvención, que ya no es presupuestario, sino que son los ingresos versus los gastos reales que tiene la escuela. Esto nos da la noción de cuánto es el saldo que tiene que haber en cada cuenta corriente. Al mismo tiempo se obtienen los saldos por categoría. Sin hacer nada adicional, vamos a obtener la rendición del libro de gastos, la rendición del libro de honorarios, la rendición del libro de remuneraciones. Sin hacer tampoco nada adicional, el sistema nos va a dar el comprobante de ingreso de cada uno de los ingresos percibidos, el comprobante de gasto por cada documento procesado en el sistema y algo muy importante, nos va a dar los certificados de pago de honorarios. Ustedes saben que casi todos los gastos que son rechazados por la Superintendencia de Educación se hacen porque faltan evidencias que demuestren su buen uso. En la plataforma, entonces, cuando yo clasifico los gastos, puedo además indicar todos los documentos cualitativos, como por ejemplo listas de participantes, autorización de apoderados, certificado de idoneidad de las personas relacionadas con el trabajo de menores, etc. Es decir, SoftPME es una plataforma construida en base a las necesidades actuales de las escuelas de acuerdo a la normativa vigente. Por tanto, si ustedes quieren saber cómo funciona, vean el siguiente video. Es muy breve, es muy sencillo, pero les dará la noción de lo fácil que es utilizar SoftPME. Los esperamos. Aquí ya estamos dentro de SoftPME. Entonces les mostraré cómo se clasifican los gastos y cómo se unen entonces y logramos este avance simultáneo. Es muy sencillo. Ustedes van a ver aquí que está el tipo de documento, una factura del proveedor, el número del folio o número de documento, la fecha en que se emitió y el monto total. Entonces lo que hacemos nosotros con este documento, esta información aparece de manera automática en la plataforma. La escuela no tiene que hacer nada con eso, solamente tiene que hacer lo siguiente: clasificar. Va a indicar qué es lo que es. Y entonces en este caso, la escuela pondrá una glosa estándar, por ejemplo, gastos bancarios, ¿ya? El tipo de pago, por ejemplo, que fue una transferencia bancaria, la fecha de la transferencia, el número de comprobante de esa transferencia, el monto del pago, en este caso son 50.094. En este punto es importante destacar que uno puede hacer uno o más pagos y asociar una o más subvenciones y una o más acciones de mejoramiento. Eso depende de cada tipo de gasto. Luego vamos a indicar la subvención, en este caso sabemos que es subvención general, y vamos a imputar una acción. Por ejemplo, vamos a poner servicio de apoyo a la gestión. Podemos poner, por ejemplo, una observación que diga descuento automático, ¿ya? Y grabamos. Entonces, en este punto, el sistema ya actualizó. Ustedes ven que este gasto desapareció de la lista y al desaparecer de la lista,
nos genera, ¿cierto?, una actualización en el saldo por acción, en el saldo por subvención. Pasó también ya directamente a la rendición de cuentas. Se generó un comprobante de gasto sin que la escuela tenga que hacer nada más que clasificar. Un ejemplo sería que se vería así el saldo por subvención, donde aparece, por acción, disculpen, donde aparece el nombre de la acción, el presupuesto, el gasto total acumulado y el saldo. En las subvenciones aparecería el monto total de los ingresos por subvención, como van a ver ahora en pantalla, con todos los bonos aguinaldo, las remuneraciones pagadas, los gastos en facturas y boletas y el saldo. Por tanto, tendríamos también cuánto sería el saldo de la cuenta bancaria que habría que tener para acreditar saldo. Y finalmente vamos a tener el libro de compras, el libro de honorarios, el libro de remuneraciones y lo que ya les comentaba, listos para rendir a la superintendencia. Y en el caso de los honorarios específicamente, van a poder ver, por ejemplo, el certificado de pago de honorarios ya creado. Esta información es muy útil para las escuelas, por tanto, les invitamos a probar SoftPME. Seguramente al llegar a este punto ya vieron el video de cómo se clasifican los gastos en SoftPME y cómo en ese momento relacionamos la acción, la subvención y la cuenta de imputación. Con esa información el sistema les dará los saldos por acciones, los saldos por subvención, los saldos por cuentas bancarias, les dará el certificado de pago de honorario, comprobantes de ingreso, comprobantes de gastos y además les dará la rendición de gastos, la rendición de remuneraciones, la rendición de honorarios. Entonces, es muy sencillo utilizar SoftPME. Lo mejor es que además de esta parte administrativo-financiera, vamos a relacionar la información de los verificadores y las evidencias de los gastos. Si les interesa este tema, adquieran un plan de SoftPME entrando en la página aiget.cl/precios y podremos avanzar en conjunto en implementar esta solución.